Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les contaré cómo fue la historia de Héroes del Silencio en El Salvador. Entonces, ¿cómo fue que descubrimos a Héroes del Silencio en El Salvador? Fue por medio de su segundo álbum, Senderos de Traición, el cual había sido publicado en diciembre de 1990, pero fue a principios de 1991 que logramos escuchar Entre Dos Tierras y Maldito Duende, siendo Maldito Duende la de mayor aceptación tanto a nivel radial como a nivel de videos. Y fue con el video de Maldito Duende la primera vez que los escuché. Entonces a mí me impactó muchísimo el video. Y no solo el video, sino que también las letras sonaban muy enigmáticas. El video, el efecto que le habían dado se veía muy misterioso, pero el buen sonido de la banda le daban a la canción un impacto tremendo. De hecho, creo que es mi canción favorita de todo el álbum. Obviamente que también Entre Dos Tierras llegó al top número 1 en las radios. Y esporádicamente se escuchó Oración, Con Nombre de Guerra, La Decadencia, Malas Intenciones, La Carta. Entonces, en 1991 descubrimos a Héroes del Silencio con Senderos de Traición. Y ese mismo año desaparecieron y nosotros nos olvidamos de ellos. En El Salvador ya no escuchamos Héroes del Silencio, pero les voy a explicar los dos factores que incidieron para que se diera semejante situación. El primer factor fue que en El Salvador había guerra civil desde 1979. Entonces ya para 1991 los acuerdos de paz o las negociaciones ya estaban bastante avanzadas. Y los acuerdos de paz se firmaron en febrero de 1992. Entonces, ya sea que fueras un niño o un adulto, todas las expectativas estaban en ese grandioso evento porque todos queríamos estar en paz, obviamente. El segundo factor que incidió a que Héroes del Silencio no siguieran sonando en El Salvador fue al que yo considero la época dorada del pop mexicano, en donde México empezó a exportar de una manera masiva a todos sus artistas o cantantes de todos los géneros, pero de una forma pues que tú consumías uno, te aburrías de él y detrás venía el otro. Y puedo mencionar nombres: estaba Gloria Trevi, Maná, Magneto, Cava, Mercurio, Caló. Y así la lista puede ser larguísima e interminable. Entonces sucedía que México producía todos esos artistas o cantantes y El Salvador servía como catapulta de ellos. Entonces el epicentro era México, pero El Salvador también contribuía a su difusión. Entonces su consumismo en el país fue masivo. No sé si fue de igual manera en los demás países de Centroamérica, porque cabe recalcar para ubicarlos geográficamente a aquellos que viven en otros países de Latinoamérica, que la brecha que existe entre México y El Salvador es nada más Guatemala, pero los países de Centroamérica somos muy pequeños, entonces era muy fácil que accesaran a Centroamérica. Pero sí, El Salvador contribuyó y se prestó mucho a que todos esos grupos mexicanos tuvieran un reconocimiento masivo. Algo que me parece muy extraño hoy en día, que nos podemos documentar bastante, es de que entre 1991 y 1993 Héroes del Silencio visitaron con mucha frecuencia México. Entonces, a sabiendas de esto y de que en esa época México era el epicentro de todo ese movimiento juvenil, pues no los promocionara. Los recibía pero no los promocionaba. Entonces yo no logro entender eso, pues. Tampoco entiendo por qué El Salvador no sirvió también de catapulta para Héroes del Silencio después de lo que les acabo de explicar. Entonces fue muy extraño que no explotaran. Lo raro es que tampoco hubo un estigma hacia la música que venía de España, pues porque muchos artistas de todas las épocas ya se habían escuchado y se habían hecho famosos. Entonces, de hecho, para actualizar en ese contexto,
Ya habíamos escuchado Mecano, Duncan Du, La Unión, Hombres G. Entonces eso hace todavía mucho más inexplicable el por qué Héroes del Silencio no progresó en el país, si la música de España siempre había sido bien recibida y siempre ha sido bien recibida en El Salvador. Incluso Marta Sánchez estaba de moda en ese entonces. Pero bueno, nada es para siempre y toda esa onda juvenil mexicana de la que estábamos hablando llegó a su final, pero ya estaba en auge el rock alternativo. Entonces acá en El Salvador pues se consume masivamente la música en inglés e incluso de otros idiomas. Entonces estaba en pleno apogeo Nirvana, Pearl Jam, Red Hot Chili Pepper, Soundgarden, bueno, pues entre otros. Y el rock alternativo estaba en su máximo esplendor, y ese es el género que predominó y la marca de la época. Entonces, una vez ya mermada esa fiebre de pop mexicano, pues y en medio del apogeo del rock alternativo, surge Avalancha, y en el último trimestre de 1995 suena Iberia Sumergida, la cual fue bastante bien recibida de una manera moderada, pero tuvo su impacto. Pero el punto de inflexión fue La Chispa Adecuada, la cual salió entre octubre y noviembre de 1995. Ese fue el punto de inflexión. Pero ¿cuál fue el detonante? Pues tenía un video bastante estético, la canción pues mucho más que excelente, pero vimos en Bunbury la imagen de Morrison, y la música de The Doors estaba de moda en El Salvador posterior a la película, pero ese es tema de otro video. Entonces ver a Jim Morrison reencarnado en Enrique Bunbury fue el detonante definitivo para catapultar a la banda a ser el grupo favorito en El Salvador. Ya para 1996 pues estaba a la par de Nirvana. Eran las bandas número uno, lo que más se escuchaba en El Salvador, eran lo más potente que podíamos escuchar o existir. Y lo que sucedió luego fue que tuvimos que hacer arqueología, porque no sabíamos nada de la banda desde 1991, solo sabíamos de Senderos de Traición y de Avalancha. Entonces tuvimos que buscar en el pasado, y pues yo logré encontrar el primer álbum, no lo pude comprar, el demo que traía las 4 canciones. En la radio o enlistaron Sirena Varada, que eran del Espíritu del Vino, Flor de Loto, La Herida, incluso Héroe de Leyenda. Entonces ya para 1996 la banda era lo máximo, era lo mejor que podía existir en ese momento musicalmente. Estaba en la cúspide, estaba en su máximo esplendor, estaba en su gran apogeo, y nos dimos cuenta que estaba la gira. Entonces ese año salió el álbum Para Siempre, con el listado de todas las ciudades que iban a visitar en su tour Avalancha o Gira de la Conciencia. Entonces nosotros nos pusimos bastante tristes porque no aparecía San Salvador, o El Salvador no aparecía en la lista. Entonces nos pusimos bastante tristes, pero qué bueno que el 29 de septiembre se dio el concierto, del cual les hablaré luego. Y como dato interesante les comento que el evento se preparó en 5 días. Fue una sorpresa bastante grande, fue un lleno total, y fue el primer concierto posguerra, y de los pocos grupos que en ese momento llegaron en su máximo apogeo. Entonces qué bueno que yo estuve ahí, con mucho orgullo lo digo, lástima que perdí el boleto, pero yo estuve presente en ese concierto y fue un lleno total, fue un lleno masivo, y todos coreamos las canciones, pues fue una locura, y eso lo llevó todavía más a la cúspide del gusto musical en el rock
salvadoreño, entonces se volvieron la banda del momento y desde 1996 hasta finales de 1990 yo creo que toda Latinoamérica era unánime y Héroes del Silencio era la banda preferida de todos los países, sin lugar a dudas. Claro, luego del concierto en El Salvador, lo que nosotros esperábamos era otro álbum. Entonces, ¿pero qué sucedió? Allá por septiembre o octubre de 1997, vamos viendo a Bunbury como solista. Entonces, eso fue bastante decepcionante para mí, en lo personal. Pero yo me lo tomé como que quizás la banda estaba descansando. Y de hecho, al siguiente año, 1998, salió el álbum Rarezas. Entonces fue como un presagio o un preámbulo, creí yo, porque Rarezas, aparte de tener canciones nuevas, tiene unas canciones recicladas o repetidas, como es el caso de Opio, que nada más le introdujeron ese fragmento de silbido, pero más se ve que es un reciclaje de canciones. Y luego no supimos nada más de ellos. La banda en ningún momento avisó de su disolución y simple y sencillamente desaparecieron, y nuevamente en El Salvador volvieron a quedar en el olvido. Y hubo un resurgir de emoción con el concierto del 2007, ya que uno de esos 10 conciertos, el primero fue en Guatemala, y Guatemala pues es como parte de El Salvador, Guatemala. Los dos países somos muy hermanos y no es difícil viajar hacia ese país. Entonces, lastimosamente no pude ir. Yo estaba en unos procesos bastante complicados que no me permitieron viajar al concierto. Hoy en día me arrepiento, claro, porque yo pensé que luego de la disolución que después de 10 años iban a volver. También ya ha sucedido en otras ocasiones con otras agrupaciones. Entonces, ¿qué sucede? La juventud salvadoreña pues no le ha dado lugar al grupo. Muy pocos le dan mérito, muy pocos lo reconocen. Claro que ese recuerdo queda vigente en los de mi generación. Me atrevería a decir que son los Beatles del rock en español. Entonces nadie les va a quitar su lugar, y lo que todos esperamos es que se vuelvan a juntar. A pesar del retiro de Enrique Bunbury, mencionando su complejo estado de garganta, pero nadie nos quita las esperanzas de poderlo volver a ver. Esta fue la historia de Héroes del Silencio en El Salvador, que entraron en 1991 y que de 1995 hasta finales de los 90 fueron la banda número 1. Los extrañamos, aún mi generación los extraña, y creo que toda Latinoamérica, o los de mi generación en Latinoamérica, tenemos el mismo sentimiento. Creo que todos terminamos igual, todos nos sentimos orgullosos en nuestro idioma por la banda, y sería bastante interesante que compartieran sus impresiones, pues, porque yo no sé cómo fue que inició en sus respectivos países de habla hispana el grupo. Realmente no lo sé, pero esta es la historia de mi país, en El Salvador. Les costó entrar, pero al final se quedaron en el corazón de los que disfrutamos su música. No se pierdan la próxima entrega, porque les voy a mostrar imágenes del concierto del 29 de septiembre de 1996 acá en El Salvador. Fui a la Biblioteca Nacional a buscar en los principales periódicos los datos del evento, así que los espero en el próximo video.